Continuamos con el panel de innovación en el marco legal para promover inversión, para lo cual doy la bienvenida al estrado al licenciado Oscar Díaz Martínez, titular de la Unidad de Estrategia Jurídica y Regulatoria de Promptel, también al maestro Mario Fromo, comisionado del IFT, al maestro Marco Galván Jiménez, Senior Strategic Engagement Director de GCMA, al ingeniero Miguel Cardelón Lelo de la REA, vicepresidente de Regulación de Telefónica, y al licenciado Rodrigo Jiménez, vicepresidente de Asuntos Públicos en Latinoamérica de American Tower México. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro foro, de este primer encuentro que organiza Promptel, ya con, como decían, ya ahora con pantalones, ya como una institución formada que comienza a hacer ya estos trabajos y este acercamiento con los diferentes sectores y actores de nuestro sector. Damos la bienvenida al ingeniero Mario Fromo, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Comisionado, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Marco Antonio Galván, Senior Director Strategy de GCMA Latinoamérica. Marco, muchísimas gracias. Muchas gracias Sin por la duda invitación. será muy buena la aportación que nos hagas desde la visión de la industria organizada. Para nosotros es muy importante que GCMA esté aquí presente con nosotros y escuchar las opiniones que tienen respecto de los temas que vamos a tratar. También nos acompaña el ingeniero Miguel Calderón Leo de la REA, vicepresidente de Regulación de Telefónica. Miguel, muchísimas gracias, bienvenido. Tener la voz de un operador, de un concesionario, es muy importante para saber qué tenemos que hacer de este lado de la autoridad para satisfacer las nuevas necesidades en este nuevo entorno. Y también al licenciado Rodrigo Jiménez Castellanos, vicepresidente de Asuntos Públicos de América Latina de American Tower Corporation. Como ven, muchísimas gracias, Rodrigo, bienvenido. Como ven, es un panel muy nutrido, estamos representados por diversos sectores de la industria, así es que será muy importante lo que al efecto nos señale. Hemos visto en este foro cómo hemos desarrollado diversas temáticas y muchas de ellas nos han llevado a concluir o a señalar que el marco regulatorio que va de la mano con la certeza jurídica es un elemento indispensable para el ecosistema y principalmente para el fomento de las inversiones en el sector de las telecomunicaciones. Para que las inversiones en cualquier sector se incrementen, para que se dinamicen, pero principalmente para que haya confianza en las mismas se requiere de varios factores. Pero un elemento medular y sustantivo sin duda alguna lo constituye la seguridad jurídica. De ahí la necesidad de contar con un marco jurídico estable, transparente y efectivo. Y ya que tenemos aquí a todos nuestros panelistas tan diversificados y representados, tendríamos la siguiente pregunta. Desde su perspectiva en particular, y desde el terreno que cada uno de ustedes representa, autoridad, regulado, operador, industria, desarrollador de infraestructura, que nos da mucho gusto tener ahora esta voz representada, el nuevo marco regulatorio a partir de la reforma de telecomunicaciones ha generado condiciones para la atracción de inversiones a fin de incrementar la oferta, pero también la calidad de los servicios de telecomunicaciones. ¿Quién gusta comenzar? Es un foro muy amable, entonces. Ninguno de los cuatro. O nos vamos en el orden de presentación. No. Adelante, comisionado. Bueno, sin duda hay ejemplos claros de cómo hay nuevos competidores, tanto en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. El simple hecho de que haya llegado un operador como AT&T a México, cuando se anunció la llegada de AT&T a México, si no mal recuerdo, Telefónica fue el primero que anunció que inmediatamente se acababa el roaming internacional entre México y Estados Unidos y Canadá. Después siguieron los otros dos operadores principales en México con una estrategia similar. Y lo que en Europa tardó mucho tiempo en arreglarse, el roaming internacional, inclusive
a nivel de regulación se quería manejar. En México, Estados Unidos y Canadá, en la región de Norteamérica, pues el mercado lo solucionó prácticamente de un día para el otro. En radiodifusión tenemos ejemplos muy concretos, esta imagen, inclusive el día de ayer un nuevo radiodifusor en la Ciudad de México empezó a dar transmisiones, empezó a transmitir una nueva señal de televisión abierta, digitalizada en el Valle de México, y también, bueno, tenemos nuevas estaciones de radio a nivel nacional, inclusive impulsando la radio digital en algunos casos. Estos son cuestiones concretas, sin embargo, bueno, necesitamos todavía trabajar para que haya competencia efectiva en estos sectores, pero en el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenemos muy claro que la certeza jurídica, un regulador que sea previsible, que siempre se ajuste a una revisión legal, y esto creo que es muy importante. Uno de los elementos más importantes de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones fue el andamiaje institucional que se creó con el Ejecutivo Federal, como siempre manejando la política pública, la posición de nuestro país en cuestiones internacionales, con un regulador que además es la autoridad en competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y sobre todo tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Y esto hace que todas las decisiones que tome el regulador puedan ser revisadas por el Poder Judicial a través de un juicio de amparo indirecto. Algo muy importante, pero también mucha responsabilidad para el regulador, es que no hay suspensión de sus determinaciones. Ustedes recordarán que hubo algunos pronunciamientos en cuanto a que en cuestiones de sanciones sí debería haber suspensión, sin embargo el Congreso de la Unión definió que no debería ser de esa forma. Algo que sí quedó en las sanciones que aplicaría la Comisión Federal de Competencia Económica, pero no así en el IFT. Entonces todo esto nos lleva a que todas las decisiones que tomemos sean bien fundadas, bien motivadas, porque sabemos que hay una revisión judicial, inclusive ya hemos tenido cuestiones de controversia constitucionales. Nosotros actualmente hemos metido una controversia constitucional también por invasión de facultades por otro órgano constitucional autónomo. Creo que es muy sano que todas las decisiones del regulador se puedan revisar por el Poder Judicial, y creo que es precisamente este andamiaje institucional que da certeza jurídica, que crea condiciones de competencia y con ello pues una certeza para las inversiones, sobre todo, como decían en la mañana, a largo plazo. Muchas gracias, comisionado. ¿Alguien más que nos guste aportar sobre el cuestionamiento? Bueno, antes que nada, sí, gracias a Fernando, a Promptel por la invitación. Pues Alejandro, ya se acabó todo nuestro discurso, ahora vamos a tener que improvisar aquí para decir algo novedoso. A ver, yo creo que es innegable que la reforma trajo muchísimos beneficios, coincido con el comisionado Fromo. Ahora, lo que sí también tenemos que partir es de que pues todas estas inversiones, la gran mayoría de ellas son inversiones globales y estamos compitiendo con otros países, estamos invirtiendo algunas veces con otros proyectos de infraestructura, y para atraer esas inversiones pues siempre tenemos que ser pues los más apetecibles para esos inversionistas, por así decirlo. Tienen que ser inversiones rentables, tienen que ser inversiones que tengan cierta seguridad jurídica, y por lo tanto, como estamos compitiendo contra otros países, los marcos regulatorios pues también se tienen que ir moviendo en el tiempo. Creo que la reforma fue muy buena, pero la reforma fue hace 5 años y tenemos que ver ahora cuál es la realidad y qué es lo que viene y probablemente hacer algunas adecuaciones. Yo coincido, por ejemplo, con el comisionado Fromo, el tema de competencia efectiva sigue siendo un tema importante. Seguimos teniendo muy altos niveles de concentración de mercado y si ustedes googlean
dos palabras, competencia e inversión, o concentración e inversión, les van a salir más de 2 millones de búsquedas de documentos, de estudios que han hecho economistas sobre la correlación que hay entre a mayor competencia, mayor inversión, o entre mayor concentración, menor inversión. Yo lo hice y entre el top 10 pues me salió un estudio muy interesante de la Universidad de Guadalajara, de dos economistas que no tengo el gusto de conocer, Celina López Mateos y Antonio Ruiz Poltos, no sé si alguien lo conozca, que se llama Market Concentration Measures and Investment Decisions in the Mexican Manufacturing Firms. Es de manufactura, no es de telecomunicaciones, para que no vayan a pensar que lo patrocinamos nosotros. Pero la conclusión de este estudio que está en el internet, que está muy bueno, es de que uno, que es mejor el índice de dominancia que el índice Herfindahl, no me voy a meter en esa discusión, pero que hay una clara relación entre a mayor dominancia, menor inversión. Entonces, creo que uno de los temas principales que tenemos que ver es cómo generamos mayor competencia y cómo generamos menor concentración para atraer más inversiones. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias también por la invitación. Sin duda, desde nuestra perspectiva, la reforma ha traído muchísimos beneficios. Creemos que ha tenido un impacto importante en que el sector se vuelva mucho más dinámico. Yo, por ejemplo, que tengo responsabilidad de algunos otros países en la región, siempre utilizamos a México como un ejemplo de los beneficios que la reforma ha traído para brindar certeza jurídica, que es lo importante a la hora de atraer inversión, y de cómo algunos otros países pueden beneficiarse del camino que ya se ha recorrido en México y de los beneficios que eso ha tenido. Yo escuchaba el otro día declaraciones del subsecretario Olvera donde decía que el acceso a Internet durante el tiempo de que se ha implementado la reforma ha subido de 40 a 80 millones de personas, ha llegado a 40 millones de personas con acceso a Internet, y hay 103 millones de smartphones disponibles, ¿no? o que se tiene el día de hoy actualmente en México. Entonces, cuando nosotros vemos ese crecimiento exponencial de la demanda de conectividad, lo que tenemos que asegurarnos es que la política pública vaya acompañando ese proceso a un ritmo que sea exactamente, por lo menos no igual, que es difícil, pero que vaya de una manera acelerada. Entonces, yo creo que ha tenido muchos impactos positivos, yo creo que hay mucho camino por hacer, como bien dice Miguel, y nos conocemos de tiempo, con Miguel y con el comisionado, hay todavía una oportunidad de hacer cosas, pero ha traído beneficios. Algo que se me viene a la mente, por ejemplo, es producto de mucho del trabajo que se hizo en mesa de trabajo entre el sector privado y el público, son los cambios que se hicieron a la Ley General de Asentamientos Humanos, por ejemplo, en donde antes había barreras para uso de suelo, donde en ciertos, no sé, en áreas residenciales, no podía, el uso de suelo no era compatible con las telecomunicaciones. Entonces, como decir, bueno, yo en mi casa no puedo tener telecomunicaciones, acceso a las telecomunicaciones, porque el uso de suelo es incompatible. Y los cambios que se hicieron a la Ley General de Asentamientos Humanos han venido a remover eso. Ahora, falta todavía camino por recorrer en que eso aterrice a los municipios, pero creemos que son buenos ejemplos en los que se puede constatar que ha tenido un impacto positivo en el que muchísimos más mexicanos tengan acceso a Internet, ¿no? Sin duda hay un pendiente importante. Desde el punto de vista, Marco, ¿qué tenemos ahí en esos aspectos? GCMA, ¿qué destacaría ahí en el tema del marco regulatorio a partir de la reforma? Bueno, sin duda la GCMA ha reconocido el esfuerzo del gobierno mexicano en su transformación, tan es así que hace 2 años o 3 años se le dio el premio mundial a México por la reforma de telecomunicaciones, premio que recibió el señor secretario de Telecomunicaciones, y bueno, es un reconocimiento tácito de la importancia de esta reforma. Y una reforma que ha sido exitosa, los éxitos están a la vista, y que su foco esencial ha sido resolver los problemas de la oferta, y lo ha hecho bastante bien. El pendiente ahora, creo que el esfuerzo en general, es resolver los problemas, el problema de la demanda, que es un tema en la que se puede avanzar mucho con diversas políticas públicas,
donde se incentive la adopción de los servicios a través de múltiples medidas. Entre otras cosas, una de las cosas, efectos secundarios de la eficacia de la reforma ha sido la reducción de precios y de precios de interconexión, por ejemplo. Ha sido una baja importante y esto ha tenido, entre otras cosas, un efecto secundario en algunos sectores. Por ejemplo, para los operadores que invierten en zonas rurales muy apartadas, el principal fuente de ingreso normalmente era el costo de interconexión de las llamadas entrantes, particularmente cuando eran entrantes de Estados Unidos. Cuando todos estos factores han disminuido, el interés de invertir en estas zonas rurales sin duda se piensa dos veces, ¿no? Es decir, cuando se analiza estos mercados en términos de su potencial de ingreso, sin duda es menor que lo que fue en algún momento, ¿no? Pero son efectos naturales de una reforma de gran calado como la que tuvo esto, donde los efectos han sido súper positivos y bueno, la oportunidad ahora, sobre todo de la siguiente administración, es introducir planes que puedan incentivar la demanda, la adopción de servicios móviles, ya no solamente en las comunidades desfavorecidas, sino particularmente en temas como Internet de las cosas, que en la próxima administración le va a atacar la cuarta revolución industrial a todo lo que da. El Internet de las cosas es una cosa que está en medio de todo ese proceso de transformación y los operadores móviles juegan un papel muy importante. En países como Brasil, por ejemplo, se han introducido planes nacionales de banda ancha, planes nacionales, además de banda ancha, un plan nacional de Internet de las cosas, que lo que hace es estimular la demanda de Internet de las cosas. Esto genera para todos los actores del ecosistema el estímulo para desarrollar esta industria, para los operadores móviles, para los integradores y demás, ¿no? Entonces, un plan de esta naturaleza cambia la naturaleza de la industria. Entonces, es uno de los factores que están pendientes por desarrollar en México, trabajar en los temas de la brecha de demanda de servicios. Ya no solamente el foco está en la brecha de oferta. Ok, muy bien, de la participación que hemos tenido hasta ahora vemos cómo el comisionado Fromm destaca los beneficios que sin duda ha traído la reforma en cuanto a mayor asignación de espectro, en cuanto a mayor participación. Recordemos por ahí, pues, por ejemplo, la última asignación de espectro para estaciones de radiodifusión en frecuencia modulada databa de 1994, igualmente de televisión, y entonces ahora después de muchos años tuvimos a nuevos entrantes, pero sin duda pareciera que el tema de la reforma de telecomunicaciones, este boom y este gran impacto de la reforma ya alcanzó un punto en el que ahora nos impone nuevos retos como los que señalaba Miguel, como los que señalaba Marco, que nos tienen que llevar a seguir creciendo inversiones para satisfacer la demanda, pero de igual forma para hacer crecer las redes de telecomunicaciones, que para el efectos del Internet de las cosas son más que indispensables. Entonces, en ese sentido, advertimos que vienen nuevas necesidades, no estuvieron los incentivos, ahora vienen nuevas necesidades. Entonces, en ese sentido, en el contexto del marco legal actual para la promoción de inversiones y el crecimiento de la infraestructura como necesidad que tenemos, por ejemplo, el reducir el costo de acceso por uso de espectro coadyuva este propósito, o sea, es el tipo de políticas, es el tipo de modificaciones que tenemos que hacer en el marco legal para seguir avanzando. Quien guste. Bueno, sin duda el tema del espectro es uno de los grandes pendientes en México. El año pasado la GSMA publicó un reporte que desarrolló una consultora de nombre Coleago, que concluye que el 12.8% del total de los ingresos del sector de telecomunicaciones móviles se va en el pago de derechos del uso de las frecuencias. No de las utilidades, del total de los ingresos. Esto corresponde a 2 veces a lo que pagan los operadores en Estados Unidos y 3 veces al promedio de la OECD. De ese tamaño es el problema del pago de derechos en México para los operadores móviles. Adelante, Miguel.
Pues nada más complementando la respuesta, o sea, yo creo que veníamos, este sistema de pagos de derechos se puso en el 2003. La realidad en el 2003 es que era una economía basada en voz, y mientras más necesitabas voz, más necesitabas espectro y más cobrabas por esa voz. Y por lo tanto, pues era bastante rentable. El problema es de que con el mundo de los datos, tú duplicas tu capacidad de datos. Nosotros hemos duplicado, sencillamente con el Mundial de Fútbol, se duplicó el consumo de datos porque la gente veía pues, los partidos y los goles y los penaltis en su celular, y sin embargo pues la gente los ingresos no crecen de esa forma exponencial. De hecho, los ingresos, prácticamente todas las empresas están flat o crecen a menos del 10%. Y sin embargo el espectro que necesitas para soportar esos datos también crece de una manera importante. Si bien las tecnologías son más eficientes, necesitas cada vez más espectro para dar los mismos servicios. Entonces, de la reforma para acá es un número que siempre hemos dicho, los precios han caído 40% de acuerdo al INEGI, el costo del espectro ha subido en ese mismo periodo de tiempo 20%. Entonces, los márgenes se han visto afectados en un 60%. Perdón, aquí es un acumulado, o sea, venimos hablando de que cada año sube un 5 o 6% el próximo año va a subir 5% el costo del espectro, y la expectativa es que los datos o que el costo de los servicios o bajen o se queden igual. Pero entonces eso es cuando tengamos 5G, cuando tengamos Internet de las cosas y necesitemos más espectro, pues estamos cargando una lápida que algún día nos va a llegar a aplastar, si no es que ya nos está aplastando. Entonces, como bien decía, la GSM ha hecho una serie de estudios, otros analistas han hecho otra serie de estudios, la propio Congreso, la Cámara de Diputados ha sacado un punto de acuerdo en que esto se tiene que revisar. El propio IFETEL, que seguramente ahorita el comisionado Fromo nos está sacando un estudio sobre el costo del espectro. En fin, creo que es un tema que sí vale la pena revisar porque este modelo es único en el mundo y todos, o sea, el único que se está viendo beneficiado pues es el fisco y pues supuestamente no debe de haber un efecto, no debe haber un objetivo recaudatorio en esto, sino más bien de beneficio social. Comisionado. Muchas gracias. Sí, aquí lo más sencillo sería ponerme del lado de los operadores y decir que tienen la razón, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que no es una situación tan fácil, ¿no? O sea, es cierto que hay estudios que indican que posiblemente el espectro radioeléctrico, como se cobra, el derecho que se cobra anualmente, puede ser algo alto con relación a otros países. Por eso es que el instituto llevó a cabo una licitación pública, contrató a un consultor internacional y estamos precisamente viendo este aspecto de los costos del espectro radioeléctrico en México. Sin duda pensar que una asignación más barata va a revolucionar el mercado, pues podría ser cierto, tendríamos que ver las implicaciones de ello, pero lo que siempre el INFETE ha dicho, o al menos yo lo he dicho en varios foros, es que necesitamos datos duros, datos concretos de que es de esa forma. Teniendo estos datos que los va a tener el instituto con el estudio que está llevando a cabo a finales de este año, pues podremos acompañar a la industria, a los operadores en México en una discusión con la Secretaría de Hacienda realmente para tratar de bajar, si es que resulta que sí están caros con respecto a otros países, pues tratar de bajar el costo. Hay que recordar que no hay una fórmula mágica aquí. Todos los países a nivel internacional recaudan por el espectro radioeléctrico, por su uso, por su explotación de diferentes formas y prácticamente en México se han utilizado todas. La primera de ellas fue como un porcentaje de los ingresos de los operadores. Recordarán ustedes en 1990, un poquito antes, 1989, cuando se asignaron las primeras frecuencias de 850 MHz, pues fue un
concurso de belleza, donde entre otras cosas el concesionario que participó, pues proponía el porcentaje de los ingresos que iba a devolverle al Estado mexicano por esa concesión. Después hubo algunas concesiones donde se pagaba de una sola vez, y el esquema actual en telecomunicaciones, no así en radiodifusión, pero en telecomunicaciones es pues el guante que le llaman, o el resultado de una licitación cuando es espectro comercial, y los pagos de los derechos que se hacen. En lo que tiene que ver con el instituto, que ahorita controlamos, que es la contraprestación o el valor mínimo de referencia que definimos en todas las licitaciones de espectro, pues ahí tenemos que pedir una opinión no vinculante a la Secretaría de Hacienda, y si ustedes ven, siempre el valor mínimo de referencia con el que sale en el instituto es mucho menor de lo que indica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de nuestro país, porque partimos de la base que precisamente es el valor de referencia al que el Estado mexicano estaría dispuesto a entregar ese espectro radioeléctrico, pero que finalmente el mercado va a decidir cuál es el valor de esa banda de frecuencias, al menos en lo que es la asignación de la misma por medio de una licitación pública. Entonces, en concreto, todo parece indicar que efectivamente el pago de derechos en México podría estar un poco por encima de lo que es la cuestión internacional. Estamos haciendo el estudio correspondiente y en su momento tendremos todos los elementos para defender la postura que defina el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero hay que decirlo también, hay errores, hay aciertos a nivel internacional. Ustedes recordarán que cuando se licitó las bandas de 3G en Europa, pues hubo gran entusiasmo, los precios se elevaron y finalmente muchos de los operadores que obtuvieron ese espectro ya no están en el mercado. Bien, sí es un tema complicado de poder advertir hasta dónde, de manera proporcional, en la medida en la que los costos por pago de derechos de espectros disminuyen, eso abrirá las barreras a la inversión. Sin duda pareciera que el problema no está en la definición del guante, en la definición de las contraprestaciones, sino en el tema de lo que año con año en términos de Ley Federal de Derechos, en términos del 239 y del 244 venimos cubriendo, ¿no? Los concesionarios, Promptel se incluye como tal porque ahora ya también le toca hacer su correspondiente pago de derechos por la banda de los 700 MHz, ¿no? Además, entonces hay razón de más para incluirnos. Lo que designa IFT es aproximadamente el 15% del costo, 5%, ¿verdad? 5% del costo, y el resto es el pago de derechos. Sí, entonces ahí es en donde está el foco encendido para trabajar y en donde también deberíamos de contar con elementos mucho más contundentes que nos permitan advertir que efectivamente los altos costos de espectro sí están implicando una barrera de entrada. Y a contrario sensu, ¿no? ¿En qué medida o en la medida en la que se disminuyen estos costos, cómo va a responder la entrada de nuevos participantes derivado de esa medida? Son cuestiones que tenemos pendientes. Sea la entrada de nuevos participantes o de los actuales, su capacidad de inversión se ve reducida naturalmente, ¿no? Claro, tiene razón, no solamente se refiere a qué tanto esto abona en nuevos entrantes, sino que esto qué tanto abona este nuevo marco regulatorio en términos de derechos, cuánto abona a la capacidad de inversión de los actuales para seguir desarrollando sus redes y sus servicios. Y en este mismo contexto de la necesidad del crecimiento de la infraestructura, ¿qué piensan? ¿Cuál es su visión respecto de la compartición de infraestructura? ¿Ha representado en la experiencia de algunos una alternativa eficiente para estos efectos? Promptel podría tener alguna opinión, alguna perspectiva, pero sería muy bueno que nos platicaran también desde otra visión. Bueno, de la perspectiva de American Tower, obviamente nuestro modelo de negocio se basa en la compartición de infraestructura, así que tengo una posición a lo mejor un poquito sesgada de qué tan bueno es, pero lo que vemos también es que a nivel mundial la tendencia apunta a eso, a la compartición de infraestructura. ¿Y por qué es buena? Porque trae una serie de beneficios. Uno,
economías de escala, ¿no? Y time to market. Es cuando hay nuevos entrantes al mercado, como lo vimos producto de la reforma a México, es más fácil, en vez de invertir en infraestructura propia, en utilizar la infraestructura que ya está desplegada. Nosotros tenemos más de 9,000 sitios en México, entonces es muy fácil poder poner esa infraestructura a disposición de un nuevo entrante para que puedan desplegar sus redes. Entonces, desde esa perspectiva, trae muchos beneficios el poder compartir infraestructura. Segundo, también tiene un tema urbanístico. En vez de que cada quien construya su propio sitio, es mejor compartirlo, ¿no? En Chile, cuando vino toda una nueva ley, tenía algunas cosas no muy buenas, pero algo que era bastante positivo fue el empujar y el promover la compartición de infraestructura como un principio básico, y ha logrado también que, de la perspectiva urbanística, tenga un impacto positivo, y también de cómo la comunidad acoge la infraestructura, también permitir que sea más fácil desplegarla, ¿no? Y la otra cosa también, volvemos al tema de la certeza jurídica. Cuando ya existe infraestructura y una capacidad instalada, es más fácil llegar y desplegar rápido cuando ya está instalada la infraestructura, que empezar de cero con todos los obstáculos que muchas veces eso conlleva, y donde México además no es el único país en donde esto sucede, ¿no? Entonces, lo que mencionaba Miguel con el tema de que se va a venir de 5G y de Internet de las cosas, se va a necesitar muchísima más infraestructura que desplegar. Tal vez ya no los macrositios enormes a lo que estamos acostumbrados, pero mucha más infraestructura seguida, por las antenas son más pequeñas, pero van a tener que estar muy cerca una de las otras. Entonces, tenemos que resolver sí o sí el tema de cómo poder desplegar más infraestructura y más rápido, y que la política pública y el marco regulatorio nos acompañe en ese proceso para poder cumplir con las demandas de conectividad que existen, ¿no? Muy interesante, y por eso también la Secretaría trabaja en políticas públicas tendientes a seguir beneficiando, a seguir ampliando este tema de compartición ahora con la política de la postería de CFE. Comisionado, ¿tiene algún comentario al respecto? Sí, gracias. Pues comentar que prácticamente desde hace 4 años tengo el honor y el gusto de ser uno de los vicepresidentes del grupo de trabajo de política de servicios e infraestructura de telecomunicaciones, el CISP. Ustedes recordarán, el CISP hacía el Communication Outlook hace algunos años, donde era el referente para comparar niveles de penetración de servicios, tarifas entre diferentes países miembros de la OCDE. Este grupo de trabajo pertenece actualmente al Comité de Política de Economía Digital y acaba de sacar un documento que se llama Haciendo puentes para la brecha digital rural, o reduciendo la brecha digital rural. Y bueno, ahí hay cuestiones interesantes donde dice que la reducción de las brechas digitales son una prioridad para los gobiernos de la OCDE, las políticas para promover la competencia y la inversión privada, así como la regulación independiente y basada en evidencia, han sido tremendamente efectivas para extender la cobertura. Al hacerlo, reducen el tamaño de ese segmento de mercado que requiere enfoques alternativos para cumplir los objetivos de política. Sin embargo, en áreas donde las fuerzas del mercado no han demostrado ser capaces de cumplir todos los objetivos de la política, como en áreas rurales y remotas, se están utilizando una variedad de enfoques adicionales en los países de la OCDE. Dice, en los países de la OCDE utilizan varios instrumentos de política para promover el despliegue de infraestructura en áreas rurales y remotas. Dentro de sus planes nacionales de banda ancha, la mayoría de los países de la OCDE tienen componentes específicos para expandir la banda ancha en áreas rurales y remotas. Pueden optar por subsidiar redes de banda ancha nacionales y rurales, promover redes municipales y diseñar licitaciones competitivas para la implementación y gestión de redes del sector privado, o implementar acuerdos de acceso abierto, o sea, parecido a compartición de infraestructura o de frecuencias en este caso. También pueden llevar a cabo iniciativas para reducir los costos de implementación, como mejorar el acceso a la información en infraestructura y su disponibilidad, y estableciendo alineamientos como los de las prácticas de cavar
una sola vez. Precisamente hay algunas iniciativas donde los operadores se ponen de acuerdo y tienden fibra óptica o tienen otra tecnología y posteriormente la compartes. En términos de adopción, hay otras barreras claves que pueden incluir la asequibilidad de los servicios, la falta de confianza y la alfabetización digital, pero esas son cuestiones que también se tienen que abordar de una forma alternativa. Muy bien. Bueno, como vemos, y hace un rato en los foros y en el primero de reducción de brecha digital, ahí teníamos una pregunta abierta, ¿no? De qué medidas podemos tomar, qué nos puede ayudar para la reducción de la misma, y con lo que nos platican ahorita y con lo que nos expone también el comisionado, sin duda que la compartición de infraestructura representa una alternativa y una posibilidad importante para llegar de manera menos complicada a esos lugares en donde no tenemos. Por favor, Miguel. Bueno, nada más algunas cosas interesantes. Uno, bueno, Telefónica a nivel mundial tiene ya como estrategia compartir infraestructura, tanto donde somos atacantes como donde somos incumbentes. Hemos descubierto que es la mejor forma y la forma más eficiente de maximizar nuestras inversiones. Un dato interesante, dentro de la consulta pública que se hizo de la oferta de referencia de roaming, había la idea de que en esas radiobases que se dan roaming, nosotros le estábamos quitando tráfico al operador existente, pero cuando se ven los números, en realidad es que estamos trayendo tráfico adicional que hace rentable o hace más rentable sitios que antes, pues su rentabilidad, no sé si eran rentables o no, pero los hacen más rentables porque estás trayendo más tráfico. Entonces, creo que eso es importante porque, o sea, no tenemos que tenerle miedo a la compartición de infraestructura. Las nuevas tecnologías, hay una cosa que se llama el Software Defined Network, lo que hace es que separa la inteligencia del hardware, centraliza la inteligencia y entonces el hardware, el RAN, se puede compartir en RAN sharing. Y hay diferentes esquemas para compartir RAN sharing. A lo que ¿qué nos va a llevar esto? Que independientemente de la arquitectura de red de los diferentes operadores, podemos y del vendedor, del proveedor de diferente, podemos vía software compartir de una manera mucho más fácil ese hardware entre los diferentes operadores. Creo que la tecnología se está moviendo a que sea mucho más fácil compartir infraestructura de lo que antes era. Y son alternativas que llevan mucho más allá de la compartición de activos de pasivos. Pasivos, ¿no? Que es la primera en la que hemos puesto foco, pero que con lo que nos señala Miguel, pues ya hay otra visión respecto de la compartición que puede ir mucho más allá y entonces hacer todavía mucho más eficiente la prestación de los servicios. Y justamente en todo este contexto del desarrollo que requerimos de robustas redes de telecomunicaciones para satisfacer la demanda de todo lo que se viene, de redes robustas de mucha mayor carga en el tráfico de los servicios. Y aquí es muy interesante y esta pregunta primeramente va enfocada, por supuesto, a todos, pero primeramente enfocada a American Tower y es lo que hemos señalado en la mañana. ¿Qué requiere el marco legal? ¿Cuáles son los retos a los que se ha enfrentado en el día a día en su carácter de desarrollo de infraestructura con el marco legal actual en los ámbitos estatal y municipal? ¿Qué se requiere cambiar en el marco regulatorio para eliminar todos los problemas, todos esos impedimentos con los que se encuentran en el día a día? Wow. ¿Por dónde empezamos? A ver, no, yo creo que, bueno, yo mencionaba, por ejemplo, un ejemplo de la Ley General de Asentamientos Humanos, ¿no? que remueve o que permite que todos los usos de suelo sean compatibles con las telecomunicaciones. Eso llevarlo a la práctica a nivel municipal ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Yo creo, se me viene a la mente Zapopan como uno de los únicos municipios que el día de hoy ya lo tiene totalmente homologado, pero hay miles de municipios en el país. Entonces, con lo que nos enfrentamos el día de hoy es que cada municipio tiene su normativa diferente, tiene tasas, cuotas de impuestos, etcétera, diferentes. Entonces, cuando lo atamos eso a lo que hablamos en un inicio de la certeza jurídica, es lo que te complica, porque tú para tu modelo de negocio tienes que poder proyectar cuál va a ser, y cómo convencer a nuestro corporativo de que voy a invertir acá tanto, la inversión en infraestructura de telecomunicaciones es intensiva en capital,
sin tener esa certeza jurídica. Entonces, un tema de, entendemos la división de poderes en un país federal como es México, pero estos temas se han solucionado en otros países también de la misma naturaleza. Entonces, yo creo que un tema básico, necesitamos un acuerdo país importante en donde los municipios sean parte de esto y que se den cuenta de los beneficios de tener un municipio conectado les va a traer. Porque muchas veces también nos topamos con la idea de que, bueno, no es solamente, nos dice, bueno, pero es que para ver películas de Netflix. No es para ver películas de Netflix. El día de hoy un municipio conectado obviamente es un municipio que aumenta sus niveles de productividad, de educación, de salud, etcétera. Entonces, falta un entendimiento a nivel municipal de los beneficios que trae y que la infraestructura no es un enemigo, sino es alguien que te va a ayudar a llevarla adelante. Un tema que creo que es importante, que lo hemos visto en otros países también, es buscar un tema más de desregulación, de simplificación de procesos y también de autorregulación de la industria, ¿no? En Perú, por ejemplo, pasaron normativa en donde con el hecho de cumplir una serie de requisitos, yo entrego la carpeta e inmediatamente puedo construir el sitio. Obviamente el municipio fiscalizará que todos los documentos que se entregaron y que se está construyendo el sitio como corresponde será así, si no, bueno, caerán las multas, etcétera, pero están poniendo la responsabilidad en manos de la compañía que construye de cumplir, ¿no? Hay también un tema que creo que es importante, que son todo el manejo de todos los mitos que todavía existen a nivel comunidad de los sitios de comunicación, y en donde no solamente, y cuesta también un poco de más trabajo el que la compañía que construye sea el que le dice a la comunidad, mire, no, la torre no genera ningún tipo de afectación a la salud, etcétera, el que sea más bien una instancia de todo el sector en donde vamos de la mano con la autoridad. Entonces, hay un tema, para resumir, yo creo que hay un tema de simplificación de procedimientos, de homologación de normativa a nivel municipal que es importante tener, y un tema también de una gestión un poco más de información que tenemos que dar a la comunidad y a los municipios para entender que la infraestructura en sí viene a traer una serie de beneficios y que no podemos tener conectividad si no tenemos la torre. Es así de básico. Así de simple. Claro. Adelante, Miguel, por favor. Ahí, dentro de la Cámara y de la Anatel estamos trabajando, hay un plan de 5 pasos para corregir este problema. A ver, ahí tomemos nota, apuntemos. Primero, necesitamos influir en la Suprema Corte de Justicia, porque al día de hoy hay una controversia constitucional contra esta Ley General de Asentamientos Humanos. Algunos municipios, sobre todo de Nuevo León, han puesto esta controversia constitucional porque consideran que esta ley general va por encima de la Constitución, cosa que diferentes abogados, diferentes despachos dicen que no es así. Pero si esta controversia constitucional la ganamos, pues gran parte del sistema jurídico que dices se queda sustentado. Esta ley general le pide a todos los estados que dentro de su plan de desarrollo urbano considera las telecomunicaciones como una infraestructura pública de interés general, como el agua, como el drenaje, como la electricidad. Entonces, el segundo paso es que una vez aceptada esta ley general, se desarrollen esos planes de desarrollo urbano. Eso también le va a dar legitimidad a los temas, a que los municipios no puedan crear normas nuevas o no puedan, como la ley de Herodes, escribir sus propios códigos. Tercero, sí creo que es importante que el IFETEL publique los reglamentos de construcción, de cómo se deben de construir tanto la fibra como los sitios, y lo de los niveles máximos de radiaciones no ionizantes. Porque si el IFETEL, esos documentos ya han estado en consulta pública, ya se han trabajado, pero con eso nos daría una referencia técnica con la cual el municipio tampoco no nos puede decir si cumplo lo que está diciendo el IFETEL que debo de cumplir, pues ya no hay excusas para poder construir eso. A nivel de la norma técnica. A nivel de la norma técnica, tanto en radiaciones como a nivel de cómo se deben de construir los sitios, porque para eso pues también ellos mismos dicen las arriostradas tienen que estar así, en fin. Claro, es un tema ahí de creencias. Se creen ahí todo. Cuarto,
se tiene que modificar la ley de coordinación fiscal. Hoy la ley de coordinación fiscal dice que pues no debemos de pagar nada, en la práctica eso no funciona. Nosotros pensamos que es mejor tener un costo establecido, claro, razonable, que permita ser rentable. Por ejemplo, yo te digo que hay algunos municipios que ahorita nos están diciendo que tenemos que pagar un derecho de piso, le llaman ellos mantenimiento, aunque no mantiene nada, de 207,000 pesos por sitio. Con fundamento en la ley del monte. Con la ley, exactamente. Y pues con todo respeto a esos municipios, pues el municipio no los vale, no se generan los ingresos suficientes. Digo, aunque quisiéramos pagárselos, no tenemos con qué pagárselos. Y quinto, yo creo que sí, el próximo gobierno tiene la posibilidad de llegar a acuerdos políticos a través de CONAGO y a través de FENAM, a través de la Secretaría de Gobernación, obviamente, de instrumentar todo esto. Creo que son 5 pasos que creo que son asequibles todos ellos para poder corregir este tema. Muchas gracias, comisionado. Sí. Adelante, por favor. Yo creo que lo que ha faltado es poner los incentivos correctos en el lugar correcto. Es un tema ya añejo, esto del despliegue de infraestructura, tanto fija como móvil. Inclusive pues hay algunos CEOs de empresas, operadores mundiales que dicen que el futuro, the future of wireless is wireline. O sea, no podemos tener redes móviles sólidas si no tenemos redes fijas sólidas, ¿no? Despliegue de fibra óptica. Y yo creo que el problema está en parte de lo que dice la ley. Yo creo que, como dice Miguel, y era el punto que yo iba a tocar, hay que revisar la ley de coordinación fiscal. Creo que la intención que tuvo el legislador en su momento fue buena, se quedó corta a mi entender. En el artículo 5 de la ley anterior se indicaba que las vías generales de comunicación en materia de esta ley y los servicios que en ellas se presten son de jurisdicción federal. Para los efectos de esta ley se considera de interés público la instalación, operación y mantenimiento de cableado subterráneo y aéreo y equipo destinado al servicio de redes públicas de telecomunicaciones. Propusieron algo que evitó el despliegue de infraestructura, debiéndose cumplir las disposiciones estatales y municipales en materia de desarrollo urbano y protección ecológica aplicables. Esto se revisó en la ley del 2014, sin embargo creo que no pusieron los incentivos correctos. El artículo 5, que es el mismo, se mantuvo el mismo artículo en la ley actual, dice: las vías generales de comunicación, la obra civil y los derechos de paso, uso o vía asociados a las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, así como los sistemas de comunicación vía satélite en materia de la ley y los servicios que con ellas se prestan son de jurisdicción federal. Se considera de interés y utilidad público la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura destinada al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, los cuales estarán sujetos exclusivamente a los poderes federales en sus respectivos ámbitos de atribuciones, debiendo respetarse las disposiciones estatales, municipales y del Distrito Federal que resulten aplicables en materia de desarrollo urbano. Si vieron, es solamente desglosar lo que decía un párrafo, ahora son 2, y le quitaron lo de cuestiones de protección ecológica aplicable. Pero pusieron un tercer párrafo que a mi entender no incentiva a los municipios a cooperar con los operadores, que es que no podrán imponerse contribuciones u otras contraprestaciones económicas adicionales a las que el concesionario haya pactado cubrir con el propietario de un inmueble para instalar su infraestructura. Esto hace que muchos municipios, aunque se les explique el beneficio de las telecomunicaciones, pues no cooperen o no tramiten los permisos en un tiempo razonable. Entonces yo creo que sí, hay también una liga con la ley de coordinación fiscal, que habría que ver si se puede reformar esa parte. Hay quienes dicen que no debemos abrir ni la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni lo que establece la
la Constitución en materia de telecomunicaciones, pero habría que valorar este punto. Y no sé si en esta ley de asentamientos urbanos esté bien definir lo que es el despliegue de infraestructura como tal, si no habría que ahí ver si se tiene que hacer alguna modificación, porque no solamente es cuestión de telecomunicaciones, también hay infraestructura en el campo de la energía que tal vez sería bueno que tuvieran reglas más claras al respecto. Hago un pequeño paréntesis para hacer un comentario, Marco, y después me gustaría escuchar la opinión que tienen como industria y un poquito la experiencia en ese sentido en la región. Evidentemente, y es claro que la regulación del marco pasa por modificar tanto la Ley Federal de Telecomunicaciones y Reflexión como señala el comisionado Fromo, y también sin duda la Ley de Asentamientos Humanos, en la cual se establecen obligaciones para que los municipios y los estados adecúen sus marcos normativos al texto y a los propósitos de esta ley, sin que sean claros los propósitos en materia de infraestructura de telecomunicaciones. Pero también hay una parte bien interesante. El artículo 60 de esta ley de asentamientos humanos establece que los municipios deberán proveer información para la simplificación de sus trámites en esta materia en términos de las recomendaciones que le dé la Secretaría conforme al artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entonces, creo que, por lo que señalaba bien Miguel, hay un impasse en cuanto a la aplicación de la ley, pero una vez superadas estas barreras, deberemos de tomar en cuenta este mandato que también la ley le pone a la Secretaría en cuanto a opinar a los gobiernos estatales, el gobierno del Distrito Federal y los gobiernos municipales, para el desarrollo de infraestructura, obra pública, desarrollo territorial y bienes inmuebles que fomenten la competencia libre, concurrencia y cobertura de los servicios de telecomunicaciones. Entonces, ahí también hay un pendiente por parte del sector central de participar con opiniones hacia los municipios o los estados que favorezcan estos marcos regulatorios. Y hablando de marcos, Marco, por favor, tu opinión al respecto. Creo que han dicho prácticamente todo. Y sí quisiera abundar particularmente en el caso de Latinoamérica. En Perú esto lo resolvieron, está funcionando bien, y bueno, es algo que sin duda es un componente del costo muy importante para el operador, tanto en la inversión como para el OPEX, y que sin duda los inversores requieren una certidumbre sobre esas variables. Muy bien. Muy bien, entonces hay experiencias en la región y coincides con Rodrigo en el caso de Perú. Lo único que no me gusta de estos foros es que pone muy poquito tiempo para estas pláticas que son tan enriquecedoras y ya estamos casi al límite del tiempo. Para concluir, una pregunta final. Hemos coincidido en que hace falta adecuar el marco legal. Desde la postura de cada uno de ustedes, ¿en dónde debemos enfocarnos? Por ejemplo, es deseable imponer obligaciones de cobertura para ampliar los servicios de telecomunicaciones. ¿Dónde tenemos que incidir en adecuar el marco legal para que haga posible el mandato constitucional de la universalidad? ¿A dónde tenemos que tocar puntos finos que nos permitan ampliar los servicios de telecomunicaciones para que estos lleguen a más personas en nuestro país? Bueno, yo creo que ustedes hablaron muchísimo sobre el tema de para obtener una buena conectividad y una conectividad de calidad, un uso eficiente del espectro que se habló bastante bien, y el tema de la facilidad de poder tener un despliegue adecuado de infraestructura. Yo creo que para nosotros, obviamente, como lo hemos mencionado anteriormente, un tema principal es el poder remover las barreras para el tema de permisos a nivel municipal, porque al final de ahí es donde es el principio y donde se atora toda la cadena hacia adelante. Creo que ha habido también una iniciativa bastante buena que la mencionaste hace rato, que tenía que ver con poner a disposición también infraestructura que ya existe instalada, ¿no? Todo lo que es postería de electricidad, con el tema de Internet de las Cosas y de 5G, se va a venir una necesidad muy grande de poder acceder a toda esa infraestructura que ya existe, semáforos, paradores de camiones, de buses, etcétera. Entonces, las nuevas tendencias apuntan a eso, compartición de infraestructura, acceso a infraestructura ya instalada,
una homologación de normativa y una simplificación importante de los tiempos asociados al trámite de permisos, ¿no? Y yo creo que si logramos eso, estamos del otro lado. Son los retos. Miguel. Bueno, a ver, yo creo que en el tema de competencia, pues nosotros lo que hemos propuesto en diferentes foros es probablemente menos medidas, pero más efectivas. La efectividad de las medidas asimétricas es un poco lo que pensamos que no ha sido tan bueno. No es que no haya imaginación en poner medidas, es que tenemos que ver que esas medidas realmente produzcan resultados. En el tema del espectro, también creo que se han hecho varias propuestas de reforma de la Ley Federal de Derechos. Por ejemplo, el primer punto sería que ya no estuviera indexada la inflación o que estuviera indexada al subíndice de telecomunicaciones, pero que ya no estuviera indexada la inflación no tiene ningún sentido. Desde hace 20 años las telecomunicaciones van por debajo de la inflación. Que por ejemplo se pudieran hacer esquemas de prepago del espectro. Por ejemplo, cuando uno paga su predial, si yo lo pago al principio del año me dan un descuento interesante, pues eso podría también ser un esquema de las inversiones que uno haga en infraestructura se tomen a cuenta del costo del espectro. O sea, hay varias iniciativas, la GSMA también ha propuesto una serie de iniciativas en cuanto al costo del espectro. En cuanto a compartición de infraestructura, si bien es privilegiar los acuerdos privados, también creo que dentro de la propia ley se dice pues cuando llegue a haber un recurso esencial, pues ese se tiene que compartir y creo que está en función de todos compartirlo. Por ejemplo, aquí no tenemos una compartición o no tenemos la posibilidad de arrendar fibra oscura, cosa que hacen ya prácticamente todos los países, creo que eso es importante. Tenemos un problema de backhaul y yo creo que ahorita hablando en la comida, varios de los negocios que se ven es desarrollar infraestructura pasiva. Yo creo que debemos de permitir y facilitar el arrendamiento de infraestructura pasiva. Y finalmente, pues en el tema de los permisos, pues ya dimos toda una Ya dimos el contexto. Pero sin duda, Miguel toca un tema bien importante que hemos tocado poco durante el día, que es el tema justamente de los incentivos y de las necesidades que se vienen para desarrollar fibra, ¿no? Los tendidos de fibra que se requieren para soportar redes, ahí va a haber un punto muy importante. Adelante, Marco, y finalizamos con el comisionado Fromo. Sin duda se han mencionado factores muy importantes en temas de seguir creciendo en la oferta, pero también es importante no olvidar poner un foco en los factores que incentivan las demandas. Por ejemplo, en el caso de México, con la red compartida, es un logro del Estado mexicano y sin duda, bueno, faltan terminales 4G en la cantidad o en el porcentaje que sea importante, que pudiera incentivar la adopción rápida de esta red. Y bueno, ese es un factor donde si el Estado pone un énfasis en la adopción de las terminales correctas, el mercado se transforma. Por ejemplo, hay también muchos terminales que son 2G que no son capaces de adquirir servicios de datos y ese es otro inhibidor también. El caso, por ejemplo, de experiencias como Australia, China, subsidian las terminales hasta el 50% para ciertos sectores de la población. Y esto es un impulso a la demanda. Es decir, no solamente hay que trabajar con la oferta, sino de una manera muy importante en los factores que intervienen en la demanda de los servicios. Eso es lo que hace que a los inversionistas naturalmente se les abra el apetito, porque ven que hay mercados que tienen mayor capacidad de adquisición de sus servicios. Muchas gracias. Para finalizar, comisionado, sus impresiones, sus comentarios respecto de este último planteamiento. No, finalmente me gustaría compartir con ustedes 3 recomendaciones que hace la OCDE para innovar en el marco legal de los diferentes países para promover inversiones. O sea, no hay que descubrir nada nuevo, ya hay muchos estudios al respecto. Uno de ellos es marcos regulatorios que se basan en la definición de reglas claras y generales para todos los actores del mercado involucrados en la cadena de valor de los servicios de banda ancha, basados en principios de competencia, estimular la competencia y la inversión, garantizar la coherencia, la seguridad jurídica y la eficacia de las políticas públicas y normativas,
Esto permite estabilidad y previsibilidad para los inversores y operadores. Es crucial para facilitar una competencia sana y sostenible en el mercado de banda ancha, que mejore el despliegue de redes y la innovación en servicios. La segunda recomendación que hace la OCDE es una mejor coordinación de los diferentes niveles de gobierno con el objetivo de eliminar redundancias administrativas. Es fundamental para reducir los costos de implementación, el establecimiento de una entidad para coordinar a menudo muchas agencias estatales involucradas puede contribuir a la utilización y expansión de la banda ancha, desarrollar e implementar regulaciones comunes para atender cables a lo largo de las carreteras municipales y regionales, con el objetivo de establecer una práctica lo más uniforme posible, puede reducir aún más los costos. Del mismo modo, es aconsejable adoptar una política estatal de cavar una vez para aprovechar los proyectos de infraestructura de banda ancha, ya que reduce considerablemente los costos de la expansión de la banda ancha. Y finalmente, la tercera recomendación es que los gobiernos y las autoridades regulatorias deberán entablar un diálogo con los actores del mercado para llegar a un entendimiento común sobre la mejor manera de mejorar la cobertura en áreas escasamente pobladas, incluso en interiores y en otras áreas poco frecuentadas por personas. Mejorar el diálogo también puede generar alianzas público-privadas fortalecidas y el uso eficiente de la infraestructura pública para expandir el acceso de banda ancha sin crear condiciones anticompetitivas. Cualquier fondo de inversión de banda ancha para financiar la infraestructura puesta en marcha para llevar a las poblaciones no atendidas conectividad, deberá contemplar este diálogo y la complementariedad entre los sectores público y privado. Eso es lo que recomienda la OCDE. Yo creo que en México hemos avanzado en algunos puntos, pero podemos avanzar aún más y creo que estamos en un momento muy importante para consolidar muchos esfuerzos que se ha llevado a cabo durante muchos años. Pues ahí está, enfocar políticas públicas y adecuación del marco regulatorio para cumplir con muchas de estas recomendaciones. Para finalizar, si me lo permiten, una intervención del público. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere tener una intervención? Solo una, rapidísimo. Hola, buenas tardes. Soy Carlos Sánchez de Qualcomm. Muchas gracias por la invitación y perdonen si me robé la única pregunta que había para este panel. Bueno, rápidamente, escuché en la primera parte de la discusión sobre el costo de las frecuencias, el costo del espectro, el peso que tiene en la capacidad de inversión, lo que eso representa, el poder tener menos inversión, entonces de alguna manera dificulta la llegada de las tecnologías hacia los lugares donde queremos que llegue. Yo también añadiría que le quita velocidad a la llegada de nuevas tecnologías, ¿no? Hace que tecnologías que pueden ser más eficientes en largo plazo y que representan oportunidades para los operadores, pero que vienen con un costo inicial, también se vean afectadas, ¿no? También escuché sobre modelos de subasta, en algún momento se utilizaron en algunas partes del mundo y todavía se utilizan, Chile quizás siendo un ejemplo, los concursos de belleza, los beauty contests, ¿no? Entonces, se viene 5G y se viene pronto, y con eso pues vendrá tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde, subastas de espectro para 5G. Entonces, yo quisiera escuchar un poquito del panel, cómo ven dentro de este foro, el marco legal actual para las subastas pensando en 5G, y el toque está, o añadiendo el hecho que creo que lo comentó la persona de American Tower, que la topología de 5G es muy diferente de las anteriores, ¿no? En cuanto a macrositios versus micrositios. Entonces, ¿cómo piensan que el marco actual de subasta funciona o no? ¿Qué tan compatible es o no con una subasta para 5G? ¿Alguien que se dé un minutito? ¿Alguien que quiera responder? Pues básicamente, si seguimos en el esquema de derechos, donde el 95% del valor de ese espectro, lo que pasó ahorita en LTE, nosotros necesitamos espectro LTE, si no compramos ese espectro, si no compramos el espectro de 2.5, estamos fuera del mercado. Y nos guste o no el precio, tenemos que entrar a la licitación, y si bien el aprovechamiento es bajo,
el compromiso a 20 años del costo del espectro, pues es una carga fiscal gigantesca. Entonces, si el espectro de 5G se licita de la misma manera, pues creo que vamos a ver, o sea, sí, yo coincido contigo que vamos a ver este deterioro en las finanzas y en las inversiones. Adelante. Sí, de hecho, el viernes pasado tuve la oportunidad de dar un webinar sobre 5G, identificación de frecuencias 5G. Está disponible si lo quieren ver en el sitio de IFT. En YouTube también está, comisionado. Sí, Sí. bueno. Bueno, a ver, aquí no hay cuestiones mágicas, ¿no? 5G vienen bandas abajo de 2 GHz, entre 2 y 6 GHz y arriba de 6 GHz, las llamadas ondas milimétricas. Tiene que haber un balance entre espectro de uso determinado y de uso libre. México es uno de los más adelantados en uso libre, arriba de 6 GHz. Ya tenemos disponibles 17 GHz que ahora mismo pudieran ser utilizados por las redes 5G. Estamos hablando, entre otras cosas, de la 71-76 GHz pareado con 81-86 GHz. México ha puesto a disposición de los operadores a través del IFT en solamente 4 años, un poco más de 4 años, ya casi 5, en 2013 222 megahertz, de los que se pueden denominar como IMTs. Actualmente estamos llegando a finales de año a 598 megahertz. También vamos a ser el primer país del mundo que vamos a tener totalmente libre la banda de 600 megahertz. No tuvimos que hacer una licitación incentivada como Estados Unidos y Canadá. El costo, por lo tanto, de este espectro podría ser menor cuando se ponga a disposición del mercado, y solamente estamos esperando a que Estados Unidos y Canadá estén listos para licitarlo. Bueno, ellos ya lo están licitando, pero para utilizarlo, y nosotros lo licitaremos en su momento, pero lo más importante es que estamos armonizando ese espectro en la región Norteamérica, y también estamos sumando a otros países, como también lo sumamos en 700, en la banda de 700 megahertz. Entonces, no solamente es el costo del espectro, el costo del espectro es importante, lo que pagan derechos, ya se ha hablado, ya se ha manifestado en diferentes foros esa importancia, pero también la armonización a nivel internacional, y ahí México está tomando un liderazgo. De hecho, yo soy el presidente del Comité Consultivo Permanente 2 de la CITEL, de la región Américas, y es donde estamos trabajando para ponernos de acuerdo qué vamos a llevar como propuestas interamericanas a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del próximo año en Egipto, y eso es muy importante porque es uno de los primeros pasos para que haya economías de escala a nivel internacional y haya certeza para los proveedores de equipo, para los proveedores de componentes como Qualcomm. Pues muy bien, les agradecemos muchísimo a nuestros panelistas, un fuerte aplauso y también muchas gracias a ustedes por acompañarnos.